Diputado Virgilio Hernández. Muchas gracias, Presidenta. Asambleístas, colegas asambleístas y a los colegas de la Comisión, a la señora Presidenta y otros miembros de la Comisión, quisiera hacer algunas reflexiones en torno al proyecto de ley que hoy se discute. Efectivamente, este proyecto ha tenido modificaciones sustanciales y ahora básicamente estamos hablando de las entidades complementarias de seguridad ciudadana y orden público. Yo me quisiera referir a tres aspectos que me parece que son el nudo de este proyecto de ley, que por demás estoy también de acuerdo a que pueda ser parte del libro del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana que se discute en la Comisión y que podamos tenerlo para segundo debate. Pero quisiera, señora Presidenta, que me permita hacer tres observaciones que me parece que son de fondo. El primer tema, que aquí ya se ha dicho y que creo que tiene que discutirse con profundidad, es respecto a la condición de servidores públicos que tienen quienes sean parte de estas unidades complementarias. Son servidores públicos. Así lo dice el artículo 229, todos somos servidores públicos. Por lo tanto, al ser servidores públicos, no cabe algunas discusiones que aquí se han planteado. Por ejemplo, no cabe si son o no organismos jerarquizados. En general, la burocracia, y esa es una de las características de la burocracia, es un sistema jerarquizado. No es que en el servicio civil la burocracia no tiene roles específicos, no tiene tareas específicas y un nivel de responsabilidad que la propia Constitución determina. Es un sistema jerarquizado. Así se entiende la burocracia. No hay otra manera de concebir un ordenamiento moderno si no es al mismo tiempo fortaleciendo estructuras burocráticas. Por lo tanto, en este caso, aquí son servidores públicos y al ser servidores públicos, a través de los procedimientos, los mecanismos, los canales que se establezcan, pero obviamente tienen el derecho a poder expresar y a poder también emitir su opinión. Obviamente, habrá circunstancias como por ejemplo emergencia nacional, estado de excepción nacional, habrá momentos, circunstancias en que no se puede discutir las órdenes que se establecen, obviamente. ¿Por qué? Porque precisamente rigen ahí para estos organismos la posibilidad de estar bajo lo que tiene que ver con una situación de excepción nacional. Entonces, me parece que aquí hay un primer elemento que deben discutir y que se debe discutir también desde la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, y es ¿qué es lo que debe ir en este proyecto de ley? En este proyecto de ley debe ir las unidades nacionales, quizá algunas características de estos cuerpos complementarios, pero lo que tiene que ver con el régimen laboral debería quedar para que sea artículos, capítulo, lo que sea específico de la ley orgánica que rige a los servidores públicos. Me parece que ese es un elemento que se debe discutir. Aquí el comandante Eber Arroyo ha señalado con claridad: si ustedes nos quitan la posibilidad sancionatoria que nace de la ley, debilitan la labor institucional del Cuerpo de Bomberos. Y nos dice, seguramente, uno de quien representa al Cuerpo de Bomberos de Quito, que con seguridad será uno de los cuerpos de bomberos mucho más institucionalizado, profesional, que existe en el país. Entonces me parece que aquí hay un tema medular, y es el tema que debe verse. ¿Qué es lo que específicamente debe constar en esta ley y qué debe ser materia de la ley orgánica que rige al servicio público? Porque de lo contrario corremos el riesgo de que se establezca un régimen particular, especial, en una ley diferente a la que rige al resto de servidores públicos. Me parece que este es un elemento que se debe reflexionar. Y vuelvo a decir, el que exista una instancia jerarquizada no es únicamente propio de estas instancias o de estos cuerpos que se asimilan su estructura a la estructura policial o militar, es propia de la burocracia, de tal manera que obviamente a través de los canales y procedimientos que la ley establece, también son organismos deliberantes como mandato constitucional. Un segundo aspecto al que me quería referir
es al que tiene que ver con los cuerpos que establece esta ley. Señala unos cuerpos de vigilancia, unos cuerpos nacionales y también unos cuerpos a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados. En los cuerpos nacionales cita al Cuerpo de Vigilancia Aduanera, al Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito y al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Y en los de los GAS, al Cuerpo de Control Municipal o Metropolitana, al Cuerpo de Agentes Civiles o de Tránsito y a los cuerpos de bomberos. Y aquí está el segundo elemento que me parece que es un nudo crítico. Y no nace de lo que decía algún asambleísta, que en el artículo 8 se va a provocar traslados de esta naturaleza. No, porque el artículo 8 está muy claro. Dice que se refiere esta disposición a los cuerpos nacionales. Eso está exactamente claro. Y no importa que algunos municipios no hayan asumido, porque es un mandato constitucional. Seguramente eso dice este legislador, porque si no va a trabajar a la comisión, si no está presente en el pleno, tampoco ha leído la Constitución, y entonces no entiende que en el artículo 264, numeral 13, le establece ese como una competencia municipal. No vale la pena siquiera discutir sobre personas que además hacen alarde de no venir a trabajar y luego presentan críticas que obviamente no tienen nada que ver con lo que se está discutiendo. Pero aquí me parece que si hay un tema que ustedes deben considerar, y es el de la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados. Me parece que ese es el elemento central. ¿Y por qué hago referencia a esto, de la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados? Porque las realidades que existen a nivel de los municipios son absolutamente diferentes. Desde la década de los 70 se ha establecido que para crear un municipio se requería 50.000 habitantes. ¿Cuál es la realidad al día de hoy? La realidad al día de hoy es que las 3/4 partes de municipios no tienen 50.000 habitantes. Y tenemos municipios de menos de 5.000, tenemos municipios de menos de 10.000. Por lo tanto, no se puede establecer una norma homogénea para municipios que son completamente distintos. En algunos casos, créanme, señores asambleístas, colegas, van a liquidar a los municipios. Hay estructuras que son imposibles que se cumplan. Por ejemplo, lo que dice en el título 2, que es general, es para los unos y para los otros. Lo del capítulo 1, facultades y competencias. Lo del capítulo 2, del personal y niveles de gestión. Les aseguro que en un montón de municipios será imposible cumplir esas normas. Luego, está bien que se establezca en esta ley una coordinación con el Sistema Nacional de Riesgos, con cómo articular, pero no se puede establecer normas como las que, por ejemplo, se señalan respecto a la estructura que deben tener los cuerpos de control, que están en el artículo 63. Si es que cada municipio cumple esa estructura, va a liquidar financieramente. Lo mismo respecto de lo que dice de los cuerpos de bomberos. Solo para citar un ejemplo, lo que ustedes plantean en el artículo 74 de la estructura directiva y técnico operativa, seguramente muchos de los municipios no tienen ni el número de bomberos para poder completar todos los niveles que ustedes establecen. Primer jefe de bomberos, segundo jefe de bomberos, jefe de brigada, jefe de estación, ayudante primero, supervisor segundo, bombero 1 y bombero 2. Les aseguro que muchos municipios no tienen tantos bomberos como para poder completar el orgánico que ustedes le están planteando como mínimo. De igual forma, el artículo 75, en que establece el comité, les aseguro que en muchos municipios no hay un servidor, no hay unidad de planificación de bomberos, no hay. Peor, completar lo que dice el 75, el 77 o el 79. Debe dejarse que eso se regule por ordenanza. No tenemos por qué establecer aquí una estructura mínima cuando hay realidades diferentes. Y además, lo que diría que se debe trabajar de manera particular para esto, señora presidenta, compañeros de la comisión, es que debe generarse un capítulo que permita la mancomunidad de esfuerzos. Un montón de municipios no podrán cumplir lo que ustedes aquí les plantean si es que al mismo tiempo no se mancomunan para poder tener adelante cuerpos de control municipal, cuerpos de bomberos. No podrán hacer tampoco lo que tiene que ver con el tránsito, no podrán asumir si es que no hay incentivos y esfuerzos para mancomunar.
Y finalmente, ya no me queda tiempo, pero voy a decirlo en 30 segundos, en la tercera observación respecto de las sanciones, señalando que este cuerpo solo debe regirse a lo nacional, una norma general que remita a las ordenanzas que deben hacerse, y no dejo de decir que en lo que tiene que ver con las sanciones, hay un montón de temas en el artículo 99, numerales 4, 6 y 7, que hay problema de prejudicialidad y al mismo tiempo hay faltas graves que están mal redactadas, que generan complicaciones. Y lo mismo, artículo 101, en las sanciones, en las faltas muy graves, el numeral 5 tiene elementos de prejudicialidad, de igual forma en el numeral 8. Entonces, en general, creo que hay que revisar esto, pero ahí hay un tema de fondo. Me parece que hay que mantener la diversidad, la heterogeneidad que tienen los municipios, dejar que eso se regule por ordenanza, remitir la ley a la ordenanza y no buscar regular a través de una ley que no da cuenta de las complejidades que existen a nivel de los gobiernos autónomos centralizados. Estas las consideraciones, señora presidenta, colegas asambleístas. Muchas gracias.